Bueno, yo les voy a hablar de qué está pasando en México en la era de Trump, particularmente en lo que se refiere a la migración. Como ustedes saben, Estados Unidos ha sido durante muchos años, durante todo el siglo XX, ha sido para los mexicanos una de las salidas importantes para laborar, ¿no? Inicialmente con programas, bueno, más bien inicialmente sin programas específicos para la migración, posteriormente con algunos programas como era el programa Bracero, ¿no? que llevó a Estados Unidos a requerir de mano de obra durante la Segunda Guerra Mundial, mano de obra que no tenían porque su gente se estaba yendo a la guerra. Entonces, un acuerdo con México permite que se lleve a cabo este proceso. Posteriormente se acaba el programa Bracero en los 60s y viene lo que la literatura sobre migración considera que en su tiempo se llamaba la migración circular, ¿no? ¿Qué era la migración circular? Era este tipo de migración de individuos, posteriormente sería familiar, todavía no lo es, sino hasta los 80s, de individuos que iban durante épocas específicas de jornadas laborales a Estados Unidos, trabajaban un rato, regresaban a sus lugares de origen, lo que ganaban en el trabajo en Estados Unidos les ayudaba a mantener a las familias por el tiempo que restaba del año siguiente, ¿no? O del tiempo que quedara del año. Incluso generaban ahorro y esto les permitía hacer algunas inversiones. Mucha gente no regresó, hubo gente que se fue quedando, ¿no? Actualmente sabemos que en Estados Unidos hay alrededor de unos 30 millones de migrantes hispanos de origen mexicano, ¿no? Esto significa que son personas cuyos abuelos o bisabuelos posiblemente fueron los primeros en llegar y que después ya se quedaron y ya son ahora ciudadanos estadounidenses, y que hay 11 millones de personas que viven de manera indocumentada en Estados Unidos, que esa es la última migración que es como a partir de los 90, ¿no? Las migraciones, me imagino que para todos los países están asociadas directamente con la situación económica del país del cual son expulsados, ¿no? En América Latina pasó a principios del siglo XXI, cuando miles de colombianos, ecuatorianos y peruanos migraron hacia España cuando España le iba bien, ¿no? Cuando no estaba en estas crisis que posteriormente entró a partir de 2008, creo. Esto es un fenómeno común y natural de las poblaciones. Le ocurrió a España en el siglo XV, ¿no? Cuando tuvieron que venir al Nuevo Mundo para aquellas personas que no tenían las oportunidades en el Viejo Mundo, aventurarse a conseguir mejores oportunidades en lo nuevo que se estaba conociendo, que son estos territorios. Bueno, regresando al punto, la migración mexicana ha sido permanente. En los 80s empieza el endurecimiento de las relaciones, no el endurecimiento de las relaciones, sino más bien el endurecimiento de la frontera, ¿no? La frontera México-estadounidense era una frontera que se podía andar caminando. Posteriormente, a partir de los 80s, ya no se puede porque hay muchos puntos de vigilancia. Cuando estas cosas empiezan a pasar, cuando el flujo migratorio de un país a otro comienza a ser muy alto, lo que se espera es que el país donde se están recibiendo los migrantes empiece a endurecer las medidas migratorias, es decir, endurezca las entradas para las personas que están viniendo al país, ¿no? Que los está recibiendo. Eso pasó en Estados Unidos y eso ha pasado siempre, y seguramente es algo que va a cambiar el enfoque de la política migratoria colombiana ahora que tiene un problema con Venezuela. Bueno, hay un endurecimiento en los 90s con Bill Clinton, presidente demócrata, esposo de la candidata demócrata que perdió las elecciones. Se construye la primera parte del muro fronterizo. Empiezan a promulgarse las primeras leyes
no las primeras, pero sí una de las más importantes, leyes antiinmigrantes, ¿no? Tanto a nivel federal como a nivel estatal. Por ahí estaba la ley esta en California, que se conocía como Save Our State, ¿no? Era Salvemos a nuestro estado, que era como impedir que la población hispana, y aquí permítanme que haga este cambio repentino de lo mexicano a lo hispano, ahora les explico por qué. En esta década empiezan estas medidas, les digo, el caso californiano es específico en esta medida, era la ley Sensenbrenner, creo, que tenía como objetivo limitar el acceso a cualquier tipo de servicio de salud o servicio básico necesario para una población en el estado de California particularmente. Afortunadamente esta ley se echa para atrás, pero es una ley que además empieza a tomar forma y va en contra de toda la minoría hispana, ¿no? Ya no es únicamente mexicanos, sino son colombianos, brasileños, peruanos, todos aquellos que se encontraban en la categoría de hispanos entraban dentro de esta prohibición. Bueno, se construye la primera parte del muro, siguen estas leyes migratorias anti, sobre todo, minoría hispana. Hacia finales de los 90, ustedes saben, ocurre, bueno, a principios de los 90, después de la presidencia de Bill Clinton, llega George Bush hijo y le toca el terrible acontecimiento del 11 de septiembre. Y esto, a partir de 2001, en la relación de Estados Unidos con el resto de países, nuevamente cambia la condición que establecían los Estados Unidos para la migración de otros países que vinieran particularmente del sur del continente. Y particularmente, obviamente, los mexicanos, porque era la mayoría. Más medidas, creación de nuevas instituciones como el ICE, que son instituciones particularmente encaminadas a perseguir a migrantes sin documentos en espacios laborales, ¿no? Hay cientos y miles de historias, no solamente de las películas que ustedes hayan visto sobre migración, donde llegan los agentes del ICE, que es como la policía migratoria, a fábricas donde toma a personas que son indocumentadas, las encarcela, las ponen en cárceles y les hacen un proceso de deportación y los deportan. Bueno, esto se endurece, aparece la ley Patriota y una serie de leyes cuyo objetivo seguía siendo la persecución de la migración. Llega otro presidente demócrata, de una minoría, y todo parecería indicar que entonces vendrían mejores tiempos para la migración de otros países hacia Estados Unidos, pero no. Si bien George Bush hijo había iniciado el proceso de deportación, junto a estas medidas posteriores al 11 de septiembre, se inicia un proceso de deportación. Si bien él lo inicia, el deportador en jefe, como le llamaban los indocumentados deportados a México, termina siendo Barack Obama, ¿no? Durante el periodo de Barack Obama, son deportados a México más de 1,5 millones de personas, ¿no? Sin proceso que medie y que apele al respeto a los derechos humanos por esta población. Cuando llega Trump, y esto me gusta decirlo siempre que puedo, es que lo mejor que pudo haberle pasado a México en términos de atención a los migrantes retornados es la llegada de Trump, ¿no? En el siguiente sentido, México había tenido una relación muy estrecha con la administración de Obama y no había puesto atención en absoluto al 1,5 millones de deportados que esa administración había puesto sin ningún proceso que mediara del otro lado de la frontera, con una violación sistemática de los derechos humanos, en fin. ¿Por qué no había ocurrido esto? Porque la relación comercial con Estados Unidos era una relación perfecta, ¿no? No estaba bajo cuestionamiento el Tratado de Libre Comercio. Obama se metía con México, no decía nada en contra de los mexicanos. Y en ese sentido no representaba
un reto para la política exterior mexicana, ¿no? Es decir, las autoridades mexicanas decían, está bien, se está deportando gente, pero públicamente México y Estados Unidos tienen una relación perfecta. Pero por otra parte, la deportación seguía, ¿no? Y esta deportación empezaba a generar algunos problemas en el país, como por ejemplo, la llegada de personas a sus lugares de origen, o no necesariamente sus lugares de origen, en condiciones completamente desfavorables, ¿no? Porque obviamente cuando eran deportados, pues no les daban permiso de que fueran al banco y sacaran sus ahorros y se los llevaran con ellos, ¿no? O que fueran por los papeles de la escuela de los niños o de los jóvenes y se los llevaran para que pudieran llevar a cabo un proceso de inscripción posterior. O sea, no había documentos o no tenían acceso a documentos cuando eran deportados, porque un proceso de deportación es eso: te pescan, te llevan a la cárcel y no puedes hacer ni una llamada sino hasta que te deportan, ¿no? Entonces, no hay forma de que tengas una estrategia de preparar tu retorno porque no te lo están permitiendo. Bueno, eso ocurría, y eso empieza a ocurrir en México desde 2008 a 2012, más o menos. Se agrava de 2012 a 2016, y durante esos 8 años de la presidencia de Obama, ustedes podrán, nada más como ejercicio de investigación básica, meterse a internet y buscar declaraciones favorables del gobierno mexicano y en defensa de sus migrantes, y no van a encontrar ni siquiera 5. O sea, la magnitud del problema, que era enorme, no representaba para el gobierno mexicano, dado los acuerdos de buena vecindad que había con Obama, nada, ¿no? ¿Qué ocurre con la llegada de Trump? Y por eso les digo que esto es lo mejor que le pudo haber pasado a México en términos de poner atención y de que el Estado mexicano ahora esté obligado a garantizar el derecho de los mexicanos que están retornando. Es que los insultos de Trump hacia México lo que obligan al gobierno mexicano es a responder de alguna forma, ¿no? Y entonces tener una política migratoria contestataria ante la amenaza del nuevo presidente. Y entonces poner en la agenda, de pronto, porque el presidente en funciones está señalando que va a deportar a miles, ¿no? Y que va a evitar que haya migración indocumentada. Pero este problema ya estaba pasando mucho antes. O sea, la gran pregunta, o más bien, una de las preguntas importantes que debe hacerse la Academia Mexicana interesada en estos temas es por qué no ocurre este posicionamiento estadounidense, posicionamiento mexicano antes de la llegada de Trump, ¿no? Y porque en términos de políticas públicas, los acuerdos políticos también pesan, ¿no? Ahora les pediría que regresemos un poco a la formulación de la agenda de este ciclo de políticas, ¿no? ¿Qué temas entran en la agenda de un gobierno? Pues aquellos temas que realmente el gobierno considera que son relevantes en el sentido de que van a generar una reacción interna en el país que provocaría demandas muy específicas o muy radicales al gobierno respecto al tema que se está abordando. Pero como en esta situación no la había, porque no era agenda para los que estaban en el país saber qué ocurría con los que venían, o sea, hay un rompimiento entre la población que se queda en México y la que se fue muchos años atrás, que el retorno no es para los que se quedan en México un tema relevante, porque el tema relevante, obviamente para la población que se queda y sobre todo la población que se encuentra por la línea de pobreza, pues es el tema de cómo sobrevivir y salir de la pobreza, ¿no? O sea, el tema de que estén regresando no significa un problema, sino más bien un tipo de reunificación familiar que, dadas las circunstancias, pues obligaron a reunificarse, ¿no? Pero en términos de los servicios públicos prestados o que está obligado el Estado a prestar, no es una demanda que surja desde la población que radica en el país, sino que tiene que ser una demanda que surja de la población que está regresando. Y en ese sentido, los avances que se han logrado tienen que ver con que la demanda ha llegado de parte de esa población. Bueno, ahora abundo un poco más en esa parte. Les decía yo que Trump empieza a hacer este tipo de declaraciones y obliga al gobierno mexicano
a tomar posición, ¿no? Y ahora viene el asunto de las instituciones de educación superior, que es el título de esta conferencia, pero que valía la pena hacer esta gran introducción para explicárselas. Obliga al gobierno mexicano, pero también obliga al sistema educativo mexicano a ofrecer una respuesta. Porque resulta que todos los niveles educativos, desde primaria hasta nivel de educación superior, como en todos los países, siempre se requieren documentos, ¿no?, que validen una trayectoria académica y también documentos que validen la identidad de la persona que está ingresando. Piensen ustedes que lo que estaba ocurriendo es que cuando llegaban familias con hijos que se encontraban en primaria, las instituciones mexicanas en ese nivel exigían a los familiares documentos que acreditaran los estudios, ¿no? Pero además de exigirles eso, exigían a los familiares que, como esos documentos, si estaban en inglés, que los tradujeran al español, ¿no? Otras cosas que aparecían por ahí es que una vez que lograban ingresar al sistema educativo nacional, los chicos y chicas, adolescentes y niños, se enfrentaban a un bullying escolar muy notorio, que era que dado que no sabían hablar bien español, porque su primera lengua era el inglés, porque se habían educado en la primaria y en la secundaria en inglés, entonces sus compañeros hacían la otra parte que tenía que ver con el trauma de la deportación, ¿no? Burlarse del uso del lenguaje que tenían en las aulas. A nivel de educación media superior y superior, las instituciones educativas tampoco estaban preparadas, porque los requisitos que solicitaban tenían que ver con un precepto, o más bien con un supuesto, perdón, que hacían estas instituciones, de pensar que aquel que estaba solicitando ingresar contaba con todos los documentos que se le iban a requerir para el ingreso. Pero la verdad es que tampoco ocurría así en ese nivel. Así iban transcurriendo todos esos años, y con la llegada de este hombre a la presidencia de Estados Unidos, de Trump, y con todo el lenguaje que empieza a utilizar, las instituciones de educación, y particularmente las instituciones de educación superior, también el otro sistema, empiezan a impulsar medidas para facilitar el proceso de ingreso de estudiantes al sistema educativo nacional, pero incluso de revalidación de estudios, ¿no? Y este tema resulta relevante en más de un sentido, no solamente para mi país, sino incluso para el caso colombiano, porque la investigación que empezamos a realizar a partir de esta situación, que era parte de las diapositivas que traíamos, era tratar de identificar, o sea, si el problema es el ingreso y la revalidación de estudios para estudiantes que regresan de otro país y que quieren estudiar en un país como México, y queremos resolver cuáles son los problemas que enfrentarían para ingresar allí, nosotros lo que hicimos fue revisar en un estudio dos cosas. Hicimos una evaluación en 2015 y otra en 2016. La primera consistía en revisar todas las páginas web de todas las instituciones públicas autónomas de las entidades federativas del país. En este caso, 31 universidades, más 3 universidades que se encontraban en Ciudad de México. En total, 33 universidades. Y lo que hacíamos era revisar 10 rubros, divididos en dos tipos de requisitos. Requisitos que se solicitaban para el ingreso y requisitos que tenían que ver con la información que podía ser útil para alguien que ya regresaba de otro país o que quisiera ingresar de otro país al sistema educativo nacional. El sistema educativo nacional en México a nivel superior se compone por más de 4.500 instituciones de educación superior. De ellas, 1.900 son instituciones públicas, 2.600 son instituciones privadas. Esto implicaría, si hiciéramos una aritmética simple, unas cuentas simples, esto implicaría que más o menos en cada estado de la República Mexicana hay algo así como 350 instituciones de educación superior, ¿no? O sea, imagínense.
Y de públicas estaríamos hablando que más de 100 las hay, ¿no? ¿Por qué hay tantas? Porque el sistema educativo en México se divide en institutos tecnológicos estatales, institutos tecnológicos federales, universidades autónomas estatales, universidades autónomas federales, institutos politécnicos, universidades tecnológicas, Universidad Pedagógica Nacional, el Sistema de Universidad Pedagógica Nacional, esto que capacita a los maestros de escuela, las normales, ¿no? En los estados. El caso de los chicos de Ayotzinapa eran chicos que estudiaban en una normal en Guerrero. Y bueno, todas las instituciones privadas que puedan encontrarse, ¿no? Entonces, este es el panorama de instituciones en México. 2.900 instituciones públicas, ¿no? Bueno, ante una situación como la que se estaba enfrentando de estudiantes retornando en estas condiciones sin posibilidades de revalidar sus estudios, el gran problema es cómo lograr que esas 1.900 y tantas instituciones facilitaran el ingreso a este tipo de estudiantes. Hasta 2016, nada, pero absolutamente nada había hecho el gobierno mexicano por facilitarlo, ¿no? Y es a partir de 2016, gracias a una presión que se había iniciado en 2015 con algunos grupos de académicos que estábamos allí, pero sobre todo organizaciones de la sociedad civil y particularmente retornados y organizaciones de retornados, que empezaron a poner en la palestra de las cuestiones relacionadas con las políticas públicas educativas el tema de cómo resolver un problema tan grave como este, ¿no? El acceso a educación para miles de estudiantes en distintos niveles. Y bueno, se reforma algo que se conoce como el Acuerdo 286, ¿no? Que tenía como, de manera muy simplificada, como objetivo simple, facilitar el proceso de ingreso, evitar, o sea, ya no pedir traducciones, o que las traducciones podían ser hechas por los mismos chicos, ¿no? Quitar este famoso apostillamiento de la Haya que limitaba mucho el ingreso, y una serie de trámites que realmente no ayudaban mucho a que los estudiantes pudieran ingresar a las aulas mexicanas. Eso inicia en 2015, en 2016 se está pujando para que ingrese y es hasta 2017 que se discute en el Senado. Pero regreso al punto que les decía yo. Esto está ocurriendo a nivel de la normatividad que va a dar paso a políticas públicas específicas en las instituciones de educación superior en México. Pero en el análisis que hacíamos, que les recuerdo que les había mencionado, nosotros habíamos revisado estas 33 instituciones, perdón, donde queríamos observar qué pasaría o cómo veía un estudiante desde el extranjero, no importaba que fuera en Estados Unidos nada más, o sea, podía estar en Colombia, podía estar en cualquier otro lado, y que tuviera intenciones de ir a estudiar a México, que quisiera ver cómo funciona el sistema universitario mexicano, ¿no? De primera entrada se toparía con estas 1.900 instituciones, ¿no? Tendría que, en primer lugar, que entender cómo funciona el sistema educativo en México, lo cual ni uno que es del país lo entiende, ¿no? Y después saber que estas 3 instituciones agrupaban a la mayoría de la cantidad de gente que ingresa a las instituciones públicas, porque son las que ofertan la mayor cantidad de pregrados y posgrados a nivel nacional. Bueno, en este primer análisis, haciendo este ejemplo de un posible estudiante que intentara ingresar a las instituciones, nos percatábamos que solamente 12 de 33 instituciones ofrecían algún tipo de información que permitiera al estudiante en potencia identificar cuáles eran los pasos que debía seguir para ingresar a la universidad en México. El otro resto no lo hacía, ¿no? Y entre esas instituciones, aunque parezca increíble, se encontraba la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la más famosa en América Latina de parte de México, ¿no? La famosa UNAM. La UNAM, si ustedes se metían y querían estudiar en México o revalidar estudios, no les iba a brindar ninguna información respecto a cómo podían hacerle, a qué oficina dirigirse, y realmente tendrían ustedes que utilizar otro tipo de estrategias o ver cómo llegaban a esa información que requerían, o sea, hacer una navegación más extensa. Pero estamos de acuerdo todos que si uno quiere estudiar en una institución universitaria, lo que tiene que hacer es esta institución universitaria a la que uno quiere ingresar,
es precisamente ofrecer de manera clara y transparente la información que requerimos para ingresar, ¿no? O sea, si las instituciones quieren estudiantes de fuera o del extranjero o de otros estados dentro del país, tienen que ser muy claros respecto a lo que ofrecen. Bueno, esta primera evaluación nos topábamos con que no ocurría así. Posteriormente, en la segunda parte de la investigación, decidimos evaluar de esas 33 instituciones 10 aspectos, asignarles una calificación entre 0 y 10, donde se evaluaban 9 aspectos, uno de los cuales, y los valores eran 0 y 1, tenía o no lo tenía, y solamente un valor tenía 0, 1, 2 y 3, que era revisar si la institución que se estaba analizando contenía una reglamentación específica de revalidación dentro de lo que se llama esto que es la ley orgánica de la universidad, ¿no? Así se llaman en México, las leyes, yo creo que también aquí, la ley orgánica de la Universidad Nacional es la ley superior, ¿no? Y de ahí se desprenden todos los reglamentos. Bueno, solamente había un caso donde se evaluaba con tres posibles resultados: 0, si la ley orgánica se consideraba la revalidación; 0 si no se consideraba; 1 si se consideraba; y 3 si había reglamentación específica derivada de esa ley, ¿no? Es decir, si teníamos instituciones que tenían una reglamentación específica, obviamente sabíamos que estaba contemplada en la ley orgánica, ¿no? Entonces el valor era 2. Todos los demás los evaluábamos con 0 y 1 y tenía que ver, entre otras cosas, en observar si se contaba con una oficina para el proceso de revalidación, si se especificaba de manera clara los costos, los costos en los que incurriría a algún estudiante que quisiera ingresar, que fuera retornado a las instituciones mexicanas, si a través de este proceso podría saber cuánto le costaría, si había el criterio del tiempo que tardaba la revalidación, ¿no? Si quedaba específico en la revisión de los documentos oficiales que hacíamos. Y un tema que es muy importante, y había otros más, pero con este termino sobre estos elementos que evaluamos. Un tema que es muy importante, que era que si, a pesar de ser autónomas las instituciones que estábamos revisando, en su ley establecían de manera clara que la autonomía les permitía llevar a cabo la revalidación sin interferencia de alguna otra institución u organismo educativo que a nivel nacional revalidara estudios. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente aquí también está el Ministerio de Educación, en México la Secretaría de Educación Pública, y en las entidades federativas son las Secretarías de Educación estatales. Bueno, para las instituciones no autónomas, que es decir, que no se autogobiernan, o que no tienen potestades específicas para decidir sobre ciertos procesos, no solamente los económicos, deben recurrir a estos ministerios, ¿no? O al federal o al estatal, para llevar a cabo un proceso de revalidación, ¿no? O sea, tienen que acudir ante ellos, y entonces ellos hacen el proceso y revalidan, y ya acuden ante la institución no autónoma el estudiante y dice: mira, ya me revalidó el ministerio estatal o el federal, entonces ya puedo ingresar a la universidad porque este ministerio acaba de reconocer que los estudios que yo realicé sí son válidos. Bueno, las instituciones autónomas, que eran las que estábamos revisando, nosotros esperábamos que hicieran caso a su autonomía y que no solamente la pensaran como autonomía en la gestión de recursos, sino en la autonomía en lo referente a la gestión de procesos internos relacionados con la aceptación de ciertos estudios. Bueno, nos topábamos con que no todas las instituciones autónomas, a pesar de ser autónomas, conocían que tenían esta capacidad, ¿no? Muchas de esas instituciones lo que hacían es que mandaban al estudiante retornado ante la instancia federal o estatal, con los costos y todas las implicaciones de tiempo que lleva, a que llevara a cabo su proceso de revalidación para que después el estudiante regresara a la universidad y pudiera ingresar. Aun cuando hacer esto iba en contra de la autonomía universitaria, ¿no? Pero eso tenía que ver, y eso es lo que pasa mucho en términos de políticas públicas cuando se quieren llevar a cabo programas específicos, que muchas veces el funcionario de ventanilla no conoce, y no tendría por qué necesariamente conocer
las potestades y las atribuciones, o sea, lo ideal sería que sí, ¿no? Que el funcionario de ventanilla de control escolar se conociera toda la ley orgánica de la universidad. Pero ni siquiera los que estamos metidos directamente en las universidades conocemos completo la ley orgánica y siempre tenemos que recurrir, cuando queremos resolver un trámite, a revisar la normatividad, ¿no? Bueno, lo que se esperaba es que el funcionario de casilla conociera por completo la normatividad y que entonces ejerciera con completa autoridad la autonomía universitaria. Eso no ocurre, ¿no? Y eso hace que muchas veces el estudiante tenga que pasar por otro proceso burocrático mucho más amplio. Bueno, esta evaluación que les comentaba que se hizo en esta segunda etapa nos arrojó que el promedio, en un valor de 0 a 10, o en una escala de 0 a 10, el promedio para las instituciones mexicanas, que era la forma en que medíamos qué tan preparadas estaban para la recepción de estudiantes de educación superior, la media era 6, ¿no? O sea, si bien no era una calificación reprobatoria, no era una calificación muy buena, ¿no? O sea, las instituciones mexicanas, en relación con sus condiciones para el retorno, sacan 6, ¿no? Todas. Hay instituciones, obviamente, que reprueban y solamente 10 o 12 instituciones también son las que se encuentran por arriba de 6. El resto, digamos, de esas 33, al menos hay 20 que no sabrían cómo atender a una población migrante que está retornando. Pero ese no es el único tema. Ahora hablo del retorno. También está el fenómeno de la transmigración. México no solamente se volvió un país expulsor de sus nacionales hacia Estados Unidos, sino que se volvió un país de tránsito de población particularmente llegada de Centroamérica, ahora más de Colombia y Venezuela, ¿no? Que buscaban llegar hacia Estados Unidos y que muchas veces ya no van a continuar con quieren quedarse en el país, pero que dado estas circunstancias que les acabo de contar que existen instituciones de educación superior para el fenómeno del retorno, resulta que son características que también impactan a la población transmigrante. O sea, no importa que tú seas deportado de Estados Unidos, ¿no? Si el tema es cómo agilizamos los trámites de ingreso. Tú puedes venir de Colombia y no vas a poderte integrar a la sociedad mexicana y gozar de todos tus derechos si tienes esta restricción en lo que tiene que ver con los procesos de ingreso a la institución. Esto no crean que es etnocentrismo mexicano. Esto es un fenómeno que habría que revisar cómo está ocurriendo en el resto de nuestros países, ¿no? Ahora ustedes se enfrentan el fenómeno de, si mal no estoy, ahora ustedes una migración muy fuerte de población venezolana, ¿no? Bueno, la forma idónea de abordar el tema es, la población ya está acá, ¿no? Y la población que debe ser atendida, ¿no? Habrá gente que estará en desacuerdo con esto, pero lo que es cierto es que los estados, ¿no? Los estados deben garantizar los derechos para cualquier ser humano, ¿no? No importa el origen étnico o nacional de esta persona. Bajo esta premisa, el gran tema que se presenta para las poblaciones que reciben migración de otros países o que son países donde cruzan migrantes para otro país, deben garantizar el acceso a los derechos básicos para todas las personas, ¿no? Una de esas es el acceso a la educación. Esto que les acabo de comentar, toda esta charla que les acabo de decir, es precisamente como para incentivarlos, ¿no? A que si Colombia hoy en día está pasando por un proceso de recepción de migrantes, quizás sea la oportunidad para revisar cómo se encuentran las instituciones colombianas para garantizar los derechos de esta población que se encuentra transmigrando, o bien esta población colombiana que se fue a Europa en principios de los años 2000 y que regresará a su país en algún momento y que esperará encontrarse un país que es amigable en el sentido de
de recibirlos y de garantizar los derechos básicos que tiene la población transmigrante o la población retornada. Esto nos está pasando en México, esto le puede pasar a cualquier país, y esto implica que entonces tenemos que pasar, y las instituciones de educación superior tienen que ser capaces de adaptarse a los nuevos tiempos de las eras migratorias, ¿no? Y estos nuevos tiempos de las eras migratorias implican agilizar procesos y permitir que a las aulas cada vez ingresen población más diversa, ¿no? Y que a esa población diversa se le garantice, independientemente de su origen nacional, el acceso a la educación, ¿no? Porque recuerden ustedes, uno de los principios de la migración es que la migración normalmente es buena, ¿no? Ayuda y potencializa a los países. Ustedes también saben muy bien que parte del discurso norteamericano y del American Dream tiene que ver con que son un país de migrantes, ¿no? Y que es gracias a los migrantes que lograron estar en donde están. Bueno, la migración debe estar vista de esa forma, ¿no? En un sentido positivo. De ninguna manera la migración puede ser vista en un sentido negativo, como ocurre entre cierta porción de la población mexicana que lo ve como amenaza, ¿no? Una vez que tenemos el tema allí, o el problema, si quieren ponerlo en términos de políticas públicas, cualquier persona que se precie de haber estudiado esta disciplina deberá pensar en soluciones, ¿no? Y no tanto en preservar la idea de que la migración y los derechos que se tienen que garantizar para las poblaciones de retorno o transmigrantes son un problema para el Estado, sino que pueden ser un elemento que potencialice las capacidades del Estado, pero que el Estado debe responder de manera positiva a ellos. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Me hubiera gustado que vieran las gráficas del estudio que hicimos. Ahí se veía claramente cómo aparecían las instituciones educativas, los nombres de las instituciones educativas, algunas de las variables que utilizamos para el análisis, pero bueno, más o menos me lo sé ya de memoria y ya. Entonces las enviamos por correo. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, profesor, hacerle una pregunta. A partir de ese estudio, ¿qué recomendaciones ustedes sugirieron a las entidades para pensarse estas temáticas? ¿Llegaron a ese nivel de recomendación? Y dos, con el escenario del CONACYT, digamos, todo este sistema de restricción de recursos, ¿qué, digamos, también posibles efectos puede generar esto en pensarse, digamos, una intervención para que el sistema universitario tenga en cuenta a los retornados? Okay. Vale. Pregunta va enfocada como a la afirmación que usted hizo al final de entender la migración como algo positivo y que permite potencializar las capacidades del Estado. ¿Ustedes han estudiado o han analizado, además de potencializar esas capacidades del Estado, cómo hacer para que la gente entienda eso como algo positivo? Como que va más allá, o sea, más de ver a las personas migrantes como no sé, como malas o como algo que me generaría un problema para mí, cómo entenderlo como algo positivo desde las personas y no desde las instituciones. Okay. Buenas noches. Usted mencionaba que hay estudiantes que han sufrido como de bullying y temas de adaptación y retornan al sistema educativo. En el estudio llegaron a ese nivel de alcance o tienen proyectado hacer como ese seguimiento o esa evaluación de si las universidades además desarrollan programas de adaptación, de integración, para que los estudiantes finalmente puedan continuar sus estudios y finalizarlos con éxito sin, digamos, evitando también la deserción por temas de bullying o de que definitivamente no se adaptaron al entorno educativo. Si quieren estas cuatro y ahora. Bueno, respecto a la primera pregunta, si llegamos a soluciones, la solución realmente era como muy
sencilla, no básica, sencilla. Y que de alguna forma, en 2017, el Senado de la República, a través de estas modificaciones a un acuerdo específico en términos de educación, que es el 286 que les mencionaba, establece o mandata a todas las instituciones educativas del país a que los trámites se reduzcan, ¿no? O sea, el principal gran problema es el filtro, ¿no? El asunto de entrega de documentación. Entonces, la primera solución que el Estado mexicano establece, a partir de estas discusiones que veníamos teniendo en la academia, en los grupos de la sociedad civil, era que sí, efectivamente tenemos un problema, hay una sobreburocratización de los procesos en las instituciones. La segunda solución a la que llega el Estado mexicano a través de la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, que agrupa a la mayoría de las instituciones del país, que no es del gobierno, sino es una asociación de universidades, es crear un programa que es el programa Puente. Por sus siglas no recuerdo bien, pero es como Programa Único para Reducir los Trámites, algo así, ¿no? Sin embargo, en el programa Puente solamente hay 227 o 267, no recuerdo bien cuál de esos dos números, instituciones sumadas al programa Puente. Yo les comentaba que son más de 1.900 instituciones, ¿no? O sea, apenas un poco más del 10% son instituciones a las que ANUYES las ha sumado un programa específico cuyo mandato es hay que agilizar los trámites de ingreso para estas personas. Y más bien el tema se encuentra en las universidades autónomas, ¿no? Por dos razones. La primera, porque son las que agrupan a la mayor cantidad de estudiantes del país, del sector que están en el sector público, a pesar de que hay 1.900 o hay 33 más 1.900, ¿no? Son ellas las que agrupan a la mayor cantidad de estudiantes. Y en segundo lugar, porque la autonomía le permite a la institución establecer de manera clara cuáles son los procesos de revalidación y acreditación de estudios de otra institución. Así de simple, ¿no? O sea, es el máximo órgano de esa institución, que es el Consejo General Universitario, o la figura que tenga que ser, quien establece cuáles son los criterios por los cuales se debe llevar a cabo un proceso de revalidación o acreditación de estudios. Y no es necesario tener que ir a discutir con el resto de instituciones educativas del Estado o con todos los académicos del país, especialistas en educación, sobre si es bueno revalidar o acreditar. No, simplemente la institución puede por sí misma decir, tenemos este mecanismo, esta es la comisión que se establece, estos son los procesos y este es el porcentaje de revalidación. Es ahí donde existe uno de los mayores problemas, porque si bien muchas de las instituciones que están en el programa Puente son autónomas de las entidades federativas, y estas dicen, sí, levantan la mano, estamos con Puente y reducimos todo, ¿no? El fenómeno o el gran problema se encuentra precisamente en el funcionario de ventanilla que les decía yo, ¿no? O sea, puede ser que la institución diga, estoy a favor de reducir la tramitología, ¿no? Y entiendo muy bien que tengo la potestad para crear una comisión de revalidación y acreditación. Pero si eso no se comunica, ¿no? Como dicen en políticas públicas, comuníquese, ¿no? Comuníquese la decisión. Si eso no se comunica al funcionario de ventanilla, pues va a llegar un colombiano, un retornado, un transmigrante, lo que sea, a una ventanilla en una institución mexicana, y el funcionario de ventanilla le va a decir, no, ¿sabe qué? Váyase a la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México, ¿no? O váyase a la del... porque aquí no hacemos eso. Entonces, el problema después pasa a una cuestión de procedimiento administrativo, ¿no? Y conocimiento de procedimiento administrativo. Entonces, una de las soluciones, particularmente yo hablando con el rector de la Universidad de Guadalajara, le decía yo, salimos bien evaluados, realmente era la mejor universidad evaluada, tenemos las condiciones, sin embargo, donde está la traba es en la ventanilla. Y el otro punto que tiene que ver con lo que mencionaban, la otra pregunta es, está ahí en lo administrativo, pero también está en que en la mañana hablaba yo del acceso a derechos en la Javeriana y cómo el acceso a derechos tiene que ver con garantizar la igualdad objetiva y la igualdad subjetiva, ¿no?
Hay cosas que deben hacer los estados para garantizar los mismos derechos a personas que no los tienen, ¿no? Entonces, una persona cuyo primer lenguaje es el inglés o cualquier lengua indígena, en México hay más de 53, debería tener la posibilidad de hacer un examen de admisión en la lengua en la que está mejor preparado. Porque como ustedes saben, o no sé si esté considerado también en los exámenes de admisión de las universidades en Colombia, los exámenes de admisión consideran esto que se llama razonamiento matemático y razonamiento verbal, ¿no? Y el razonamiento verbal mide el razonamiento verbal para alguien que habla español, ¿no? No mide el razonamiento verbal para alguien que no habla español. Uno de los grandes problemas que se presentan para esta población que se encuentra por ingresar a instituciones educativas en nuestro país, y bueno, también seguramente pasa en otros países, incluso en los de primer mundo, es que se enfrentan a exámenes donde no necesariamente están las condiciones para que ellos los resuelvan de manera positiva. El otro elemento tiene que ver que una vez que ingresan, si es que logran hacerlo, es que tampoco existen los mecanismos como para reforzar, por ejemplo, el uso del lenguaje en las instituciones. En Estados Unidos hay muchas instituciones, o más bien muchas de las políticas para lograr que la minoría hispana en los primeros 12 años pudiera incorporarse bien a ese sistema básico de educación, era ponerles el español como segunda lengua, ¿no? Entonces, hasta la preparatoria, en las instituciones educativas en Estados Unidos hay un reforzamiento del inglés a través de, o sea, saben que son nativos de español y lo que hacen es ponen el reforzamiento del inglés como si fuera una materia adicional, ¿no? Bueno, en países afectados por el retorno, donde la lengua no es el español, que es el caso mexicano, hay que hacerlo, pero de manera al revés, ¿no? Y obviamente sensibilizar a las personas en torno a que el hecho de que las personas hablen un español pocho, como se le suele decir, no es un sinónimo de pedantería, porque así lo observa la población mexicana que se quedó en el país, ¿no? Si alguien llega, un estudiante habla español pocho, como decimos, pero incluso para resolver las dificultades de comunicarse a veces utiliza el inglés, entre ellos o con alguien más que lo sepa, la población debe ser suficientemente tolerante o entender que en un mundo global donde pasan este tipo de fenómenos es normal que en un país de habla hispana también se hable otro lenguaje, ¿no? Y que no tiene que ver con una pedantería en el uso del lenguaje, sino que tiene que ver con que hay poblaciones diversas, ¿no? Y con esa parte paso a esta pregunta donde señalaban que qué se hace con la población que se quedó y que los está recibiendo, ¿no? ¿Cómo volverlos más tolerantes? Pues precisamente habría que trabajar sobre una educación en la globalidad para la población que se encuentra en los países y que no han tenido las posibilidades de moverse, para que puedan entender que el país que conocieron sus abuelos, ¿no?, ya no es ese país ultranacionalista donde solamente la característica de ciertos valores nacionales son los que van a perdurar, ¿no?, sino que la globalización implica también intercambio de saberes, ¿no?, e intercambio de culturas, intercambio de puntos de vista y visiones de la vida, ¿no? Esa es la parte quizás más complicada para hacerla llegar a la población, ¿no? ¿Cómo educar a la población que no se fue y que es la que está observando la migración como amenaza porque de pronto la ve como esa población que viene a quitarle sus trabajos, ¿no? Y no la ve en este sentido positivo de que si logramos garantizar el acceso a derechos, no solamente para la población que se encuentra en México, en el caso mexicano, sino para la que retorna o transmigra, una mayor cantidad de oportunidades o mejores oportunidades para todos, independientemente del origen nacional o étnico, potencializa las capacidades del país, ¿no? Lo mismo ocurrirá con otro país, ¿no? ¿Por qué? Porque los saberes provenientes de lo que conforman es un conocimiento más grande,
y mucho más rico para resolver problemas que no los podríamos resolver si tuviéramos un pensamiento único, hegemónico, ¿no? Pero es un proceso que tiene que ver con educación en las aulas, ¿no? Desde nivel básico hasta nivel educación superior, ¿no? Dejar de percibir al extraño como amenaza, eso es fundamental. En establecer las condiciones para que el extraño sea parte del proyecto nacional, ¿no? Porque ya está aquí, ¿no? No hay de otra, ¿no? Entonces los países que piensen en ese sentido, yo creo que tendrán mayor potencial de desarrollo que aquellos países que desgasten recursos en sacar al extranjero del lugar donde ya reside, ¿no? Es mejor tomemos... Es como en un grupo de trabajo, ¿no? No todos tienen distintas capacidades, ¿no? Y si de pronto nos ponemos muy especiales y solamente estamos observando ciertas capacidades, estamos perdiendo la riqueza del resto de capacidades que todos los seres humanos, por serlo, ¿no? Y por tener esta capacidad de racionalidad que tenemos, de raciocinio, perdón, nos permiten, ¿no? Entonces, aprender a entender las capacidades y las potencialidades de los individuos es como parte del proceso, no solamente de la formación de grupos de trabajo, sino de la formación de las naciones contemporáneas, creo yo. Y había otra pregunta que creo que eran todas, ¿verdad? ¿Alguien más? Que no sé si respondía a todas las preguntas, pues, más bien. Ah, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, tengo un primer escenario. Tengo dudas de que el candidato puntero vaya a ganar las elecciones todavía, ¿no? Es muy temprano, las campañas no han empezado y sí hay antecedentes de que ha sabido administrar muy mal la ventaja que ha tenido en los dos procesos anteriores, ¿no? En 2006 llevaba 10 puntos de ventaja sobre su competidor y la perdió por 0.5, 0.6. En 2012 salió con ventaja y ahí sí la perdió por un poco más y no fue tan claro, pero inició con ventaja. Ahora inicia con ventaja. Condiciones entre los partidos políticos favorables hasta el día de hoy. Sin embargo, hoy en día Andrés Manuel hace todo aquello por lo que no votamos las personas que votábamos en 2006 y 2012. Es decir, en su afán de ganar, se ha sumado a todo aquello que no necesariamente es lo más bueno de los otros partidos políticos y que se salieron de esos partidos políticos porque no les dieron el espacio para puestos de elección o de representación popular, ¿no? Y entonces ahora el pragmatismo de Andrés Manuel es aceptemos todo y después limpiamos la casa. Y antes era lleguemos con la casa limpia y no podemos aceptar todo, ¿no? Es su estrategia de campaña. Sin embargo, yo creo que seguramente le generará de estas personas que andan buscando el puesto político, que están buscando que dado que él va encabezando, él es la garantía de preservarse en el poder, ¿no? Pero vemos otros que entendemos que esa no es la oferta que queríamos y que queremos para el país, ¿no? Entonces, y que si aparece una oferta que sea más decente que esa, ya no es una cuestión de ideología, porque y de posición en el espectro político, en ese espectro que va de izquierda a derecha, porque en la mañana comentaba con una profesora de aquí de la universidad, que había estado viviendo en México, que la particularidad del proceso electoral en México hoy en día es que izquierda y derecha se cruzaron y ahora la izquierda es la derecha y la derecha es la izquierda, ¿no? Es muy raro, ¿no? O sea, el partido tradicionalmente de izquierda se asoció con el partido tradicionalmente de derecha, formaron un frente. El candidato que era de la izquierda, que es en este caso Andrés Manuel, se salió de la izquierda para formar su propio partido
y se asoció con un partido de ultraderecha, o sea, más a la derecha del partido tradicional. Y el PRI sigue quedando en el centro. Pero el PRI tiene toda la corrupción de toda América Latina junta, ¿no? O sea, ahí tampoco hay mucho por escoger. Entonces, en estas elecciones lo que tenemos es un espectro asqueroso, ¿no? O sea, no hay por quién, ni siquiera Andrés Manuel, ¿no? Aparte de que sí tiene actitudes ya más mesiánicas, un poco. Pero no, es terrible lo que está pasando en términos de ideología, ¿no? No hay, ¿no? Y si llega, que es la segunda parte de la respuesta, seguramente establecerá un discurso fuerte, agresivo, pero no sin llegar al rompimiento con Estados Unidos, ¿no? Pero lo más importante, más que ese discurso, es que tiene que establecer garantías para que los derechos básicos se cumplan para los que están y para los que están llegando, ¿no? O sea, el discurso no sirve de mucho hacia afuera si antes no garantizas hacia adentro que tu población y la que está regresando tenga el acceso a esos derechos, ¿no? Y todo dependerá un poco de la firma del TLC, ¿no? Si se firma el TLC, se acaba, ¿no? Dependerá del último tuit de Trump, ¿no? Antes de dejar ser presidente. Si aparece un tuit donde dice, como nunca daremos espacio a los migrantes y el DACA se volverá ley y ahora haremos un plan de reforma migratoria para legalizar a la mitad de los indocumentados, ese tuit acabará con la disputa, ¿no? Entonces, pues, que nos resuelvan a 6 millones, los otros 6 millones ya no importa porque ya resolvieron a los 6 millones, ¿no? O sea, ese es lo que podría pasar como escenario. En el caso de cualquier otro candidato, mostrarán posiciones firmes, también tendrá que ver con el último tuit de Trump, ¿no? El que tenga que ver con migración y qué es lo que va a hacer. Pero también creo que en México hemos aprendido que Trump es, perdonen la analogía, pero es lo más cercano a la realidad, es como estos perros que ladran mucho, ¿no? Y no muerden, ¿no? Hay que cuidarse de los que no ladran y sí muerden, porque de 2008 a 2016 fueron 2 millones de personas deportadas, 1,5 millones, 2 millones de personas deportadas. No dijo nada, pero hizo más daño de lo que cualquiera en México se imaginaba, ¿no? Y ese presidente fue un presidente de una minoría. Entonces, ese es un tema que no se toca en México, pero que es una realidad que pasó, ¿no? Entonces, bueno, pues esperar. Muchas gracias.